conversar con mi compañero Checho Lora, quien está del otro lado del estudio, con un abogado, para hablar de un tema sumamente importante para las personas que están privadas de su libertad. Por supuesto, gracias, Nisela. Me encuentro con Amadeo Peralta, abogado, presidente observatorio de Justicia de República Dominicana. Y estamos hablando con él, o vamos a hablar con él. Yo antes de la pausa, por supuesto, me empapé un poco del tema, porque resulta que hemos visto en estos días cómo hay gente que han disfrutado de algo que la prensa ha llamado medio libre, es decir, que no están totalmente recluidos en las cárceles, sino que tienen cierta libertad para salir a su casa y para incluso hasta trabajo, como Marta Heredia. Bienvenido, licenciado. Gracias, un placer para mí y un saludo a todo el país. Cuando nosotros nos referimos al medio libre, ese fue un bautizo que gracias a Dios hicieron los miembros de la prensa. Sí, sí. Pero esa ley realmente se llama la Ley 224 sobre régimen penitenciario. Y aunque Marta Heredia se puede decir que la puso de moda, eso es una ley vieja, esa ley es de 1984. Y ciertamente la mayoría de los abogados que ejercen derecho penal no la conocían, no la usaban y no sabían dónde estaba guardada. A partir de ese beneficio que recibió Marta Heredia, eso se hizo un público y los jueces de los tribunales de ejecución de la pena deberán estar preparados en estos días para recibir una avalancha de solicitudes. Por supuesto. ¿Y quiénes son los reclusos que pueden optar por este, digamos, permiso, no? Según lo prevé el artículo 17, 18 y 19 de esa ley 224, cualquier recluso que se porte bien, ese es uno de los principales requisitos. ¿No importa su pena? No importa la pena. ¿En serio? Exacto. O sea, una gente que cumple 30 años de condena por un crimen o lo que sea, puede optar por tiempo libre o por medio libre, mejor dicho. Exacto, la ley no establece diferencia. La ley te habla de que te portes bien, pero evidentemente nosotros estamos en una sociedad donde los crímenes y los delitos de sangre, los mismos jueces le tienen cierto requemor, cierto pavor, y todavía no han beneficiado a ninguna persona que se haya visto envuelta en ese tipo de casos. Yo te puedo recordar que Moliné recurrió a esa ley en diferentes ocasiones, pero los jueces de ejecución de la pena de San Cristóbal negaron esa libertad porque él cometió un crimen que horrorizó demasiado a la sociedad. Pero de ahí te hice una diferencia de que si él no hubiese cometido un delito de sangre, sino que hubiese cometido un delito económico, como tal vez una estafa, un abuso de confianza, falsificación de documentos, una falsificación de documentos, posiblemente hasta una violencia de género, hubiese sido beneficiado con esa ley. Simplemente tiene que cumplir más de un tercio de la pena. En el caso de Marta Heredia, ella fue condenada a 7 años de prisión y era precisamente por traficar con cerca de 1 kilo de heroína. Y ella tiene cumplido ya casi 3 años de prisión. El artículo 19 de esa ley le concedió el beneficio, y cuando se le dice medio libre es porque a ella se le facilitó el que pueda salir a su casa el jueves. ¿Y regresar a la cárcel? Ella puede salir el jueves en la mañana para ingresar a un trabajo donde ella será auxiliar de contabilidad. Ella va a dormir en su casa el jueves en la noche, volverá el viernes al trabajo, volverá a su casa ese viernes en la noche, y el sábado en la mañana ella se inscribió en una universidad en Santiago a estudiar lenguas modernas. Pero ella tiene la obligación el sábado a las 6 de la tarde de ingresar al centro de corrección de Rafey Mujeres, donde seguirá con el cumplimiento de su pena hasta el próximo jueves. Mientras tanto, perdóname que le interrumpa, ¿ella puede ir a otros lugares que no sea su casa y el trabajo que está desarrollando ahora? La ley y la decisión que la favoreció no establece... No límites. No le establece esos límites, pero por prudencia, ella no debería ser vista en ningún centro comercial o de bebida en Santiago. Por prudencia. Porque ciertamente ella cometió un delito.
Yo te diría que la ley 224 sobre régimen penitenciario es vieja porque mucha gente recordará, aquí existe un centro que se llama Aras Nacionales, Sí. que está por La Victoria. Sí, señor. Ese centro desde hace mucho ha acogido a algunos presos con ciertos privilegios. Inclusive yo recuerdo los presos del Plan Renove, que fue un caso viejo. Sí, sí. Esos presos tuvieron en Aras Nacionales. Y allí, ahí se puede imponer muchos tipos de modalidades para el cumplimiento. Hay personas, por ejemplo, que salían libres el lunes porque iban a ingresar a un trabajo o a ciertas obligaciones y volvían el viernes a las 6 de la tarde. La forma de la modalidad es discutible y la puede manejar el juez de la ejecución de la pena de la circunscripción donde pertenece. Pero es una decisión única y exclusivamente de ese juez. Únicamente. Ok. Cuando usted dice portarse bien, ¿qué es portarse bien dentro de un recinto penitenciario? Hay un artículo de la ley sobre el régimen penitenciario que te establece una serie de evaluaciones que le hacen al preso. Y por ejemplo, a él le hacen una calificación donde él se porta bien, se porta medio bien, se porta... ¿Según quién? ¿Según esas reglas? ¿Según una lista que hay? Según una lista, Ajá. pero que eso lo va a determinar también el alcaide de la prisión. Ay, mi madre. Y también una comisión designada a tal fin. Ok. Entonces, esa evaluación que ellos hacen de ese detenido le va a servir de referencia para saber si califica o no para esa libertad condicional. Muy bien. De ahí cuando te digo que eso se conoció ahora recientemente, pero en el país aproximadamente unas 352 personas hasta el momento gozan de ese medio libre. Y ojalá que los tribunales de la República tampoco abusen de esa facultad, ya que hay algunos crímenes y delitos que no gozan del beneplácito. Que no deberían gozar de eso, sí. Exacto. ¿Se está trabajando en la reinserción de los liberados, de los que están libres ya? El Procurador General de la República en esta semana le ha solicitado a la Cámara de Diputados la promulgación de una ley sobre reinserción social. Okay. Ese proyecto de ley contiene algunas facilidades, algunos beneficios que tendrán las personas que salen de la cárcel, pero todavía no ha sido aprobado. La reinserción social aún sigue siendo un tabú en la República Dominicana. Nosotros tenemos un ejemplo muy vivo y es el caso que referí de Moliné. Moliné, por ejemplo, cumplió la justicia de los hombres, pero lamentablemente tiene una carga muy pesada que es la justicia divina y la justicia de la sociedad, donde lamentablemente yo pienso que aquí le será muy difícil reinsertarse. Él será su elección, tendrá que irse del país, instalar algún negocio propio, pero le dará mucho trabajo. Hay una última pregunta que yo quiero hacerle, y es una persona que haya sido liberada, que haya cumplido con su sentencia y todo lo demás, cuando se reinserta a la sociedad y va a una empresa, probablemente le van a pedir un papel de buena conducta. ¿Ese papel de buena conducta borra lo que él hizo o está contemplado dentro del papel de buena conducta que él estuvo en algún momento cumpliendo alguna sentencia de algún tipo? El papel de buena conducta todavía no está cumpliendo con esos requisitos, con esa facilidad para él de exonerarlo del delito que él cometió y cumplió. Ya. Y aquí también hay otros medios donde una empresa va a saber o a determinar. Por supuesto, ¿qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó con esa persona? Hay demasiados medios a los cuales accesar. Claro. Y lamentablemente aún no hemos avanzado, pero de ahí te digo que la Procuraduría General de la República está trabajando en eso para concederle ese beneficio. De hecho, fíjate que recientemente, y aunque no forma una parte muy íntegra de la reinserción social, es la primera vez que los presos votan en unas elecciones presidenciales. Se hizo en algunas cárceles, sí. Eso no se había visto nunca. Y todo eso es parte del nuevo modelo penitenciario que va a seguir trabajando para la reinserción de esos presos.
Bueno, pues muchas gracias, licenciado Amadeo, por habernos traído esta luz frente a este tema, porque muchas de las cosas, mucha gente dijo, pero a Marta Heredia, en el caso que comenzamos a hablar al principio, se le dio ese, digamos que ese beneficio porque ella es artista, porque es conocida, porque es una persona famosa, porque la gente la quiere mucho y demás, cuando no es así. Ya sabemos que muchos reclusos tienen ese, digamos que, ese recurso, beneficio, ¿no? Ese beneficio que pudiera ser funcionar como le está funcionando a Marta Heredia. Ciertamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros seguimos después de la pausa, señores.